Bienvenidos, sean bienvenidos a la casa de oración de nuestro Señor. También una bienvenida para todos aquellos que están ahí detrás de esa cámara. Que el Señor pueda bendecirles grandemente en este día sábado. Quiero dar una bienvenida cordial a todos mis hermanos que están acá de forma muy especial. A mi hermano Julio, que está por ahí atrás, viene viajando del Anco. Nuestro hermano Julio, segundo sábado que nos está acompañando ya acá. También a mi hermana Martita, un gusto de verla para acá. Que el Señor le bendiga. Vamos a tener una meditación corta esta mañana, pero que es muy importante. Vamos a analizar un poco en la lectura bíblica que tuvimos, esa que está en Romanos capítulo 12, versículo 18, donde nuestro hermano Pablo dice, si es posible, en lo que dependa de ustedes, estar en paz con todos los seres humanos, con todas las personas. Mientras Jesús estuvo acá en esta tierra viviendo con nosotros, destacó la paz como uno de los ingredientes más importantes de la vida del creyente, de la vida del Hijo de Dios. Y la razón es comprensible, porque fíjese que en la paz es posible sembrar buena semilla. Y en la paz también es posible que esta buena semilla pueda crecer, desarrollarse y dar frutos. Y también, si nosotros recordamos ahí en el Sermón de la Montaña, Jesús presentó ahí los grandes principios de su reino y mencionó también la importancia de la paz. Y él dijo ahí en Mateo 5:9, está registrado lo que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, si nosotros analizamos la vida de Jesús, veremos que en una de sus funciones prioritarias que él tuvo mientras estuvo en esta tierra fue la de dejarnos un ministerio. Y uno se pregunta, ¿de qué ministerio está hablando? ¿Qué ministerio nos dejó nuestro Señor Jesús? Nos dejó el ministerio de la reconciliación. Y Pablo entendió muy bien esto, y por eso él lo escribió, y se lo escribió a los hermanos de Corinto, ahí en su segunda carta, que está registrada en el capítulo 5, el versículo 19. Miren lo que entendió Pablo. Dice ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, escuche bien, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y entonces yo pregunto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, debemos sembrar paz. Debemos generar paz. Tenemos que poner paz allí donde nos encontramos. En cualquier lugar donde nosotros estemos, debemos generar paz. Y entonces yo pregunto, ¿es fácil o difícil? Si yo dijera que es fácil, estaría faltando la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la paz es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros los seres humanos. Y bueno, el hombre, ¿cierto? El ser humano, la vida de una persona está marcada por episodios de tensiones y desavenencias. Esa es la realidad. Y entonces uno pregunta, ¿qué está pasando? Entonces la pregunta es, ¿realmente los enfrentamientos de los unos contra los otros es una asignatura que no conseguiremos tenerla, superarla nunca? Y esta pregunta viene porque fíjese que los cristianos llevamos siglos luchando por hacer realidad los proyectos de Jesús y créame, aún no lo hemos conseguido. Sin embargo,
a pesar de todo esto, al leer este texto bíblico que tuvimos al comienzo, podemos darnos cuenta de la sensibilidad que tiene Dios. Porque conociendo el Señor las diferencias individuales, es capaz de comprender que no siempre será posible alcanzar el objetivo. Si es posible, dice Pablo. Y ese es el primer aspecto de este texto bíblico. Y Pablo lo entendió bien, por eso comienza de esta manera. Pablo intenta a nosotros aclararnos que no siempre es posible alcanzar la paz. A pesar de que nuestra actitud debe ser siempre pacificadora. Pero, mire, ¿qué ocurre cuando alguien pisotea los mandamientos divinos y nos fuerza a hacer lo mismo? En ese sentido, Pablo nos dice que la prioridad está no en la paz, sino que la prioridad está en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso, ¿cierto? Ahora, yo no estoy justificando el espíritu de contención, ¿cierto? De ninguna manera, pero en estos casos a veces se crean conflictos porque en nuestra vida, como cristianos, siempre vamos a tener que priorizar al Señor. Y es por eso que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí, las tensiones, las guerras, las disputas no deben estar en nuestros planes. Tenemos que hacer lo posible, como dice Pablo, si es posible. Nuestro deseo tiene que ser siempre hacer el bien. El segundo aspecto de este texto bíblico dice, en lo que dependa de ustedes. Yo pienso que aquí Pablo está considerando algo que yo creo que es muy importante y que no podemos pasar por alto. Fíjese, miren, de la misma manera que todos tenemos diferentes dones, ¿ya? No todos tenemos los mismos dones. Tampoco no todos tenemos la misma capacidad para generar paz. Hay quienes lo hacen de forma natural y espontánea, en cambio hay otros que les resulta muy difícil, ¿cierto?, generar paz. Y esto encierra entonces una gran lección para todos. Y a veces podemos caer en la trampa de juzgar mal a una persona que genera tensiones. Y por lo general nuestra tendencia es pensar que lo que es fácil para mí también debe serlo para otra persona, y eso no es justo. Porque como dice Pablo, ¿cierto?, no todos tenemos los mismos dones. Tenemos dones diferentes. Por lo tanto, este texto nos invita a nosotros a que seamos sensibles con las diferencias personales. Es decir, tenemos que tener presente que quizás, a lo mejor a mí no me cueste tener paz, poner paz en las personas, no me cueste, porque a lo mejor soy un pacificador, pero mi hermano que está al lado, ¿cierto?, la paz para él se presenta como el mayor desafío de su vida. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ser paciente con él, porque tengo que pensar que con toda seguridad ese hermano a lo mejor es más fuerte en otras áreas donde yo soy más débil. Por eso es que el texto nos invita a ser comprensivos con las debilidades de los demás, y por otro lado tampoco podemos decir que el pacificador será siempre así, será siempre pacificador. ¿Y saben por qué? Porque hay situaciones que desbordan a todos. Hay circunstancias que nos cuesta superar. Piensen en Moisés, un hombre de paz, un hombre humilde, manso, y a pesar de eso, en un momento dado, su paz desapareció y actuó de forma inapropiada. Miren,
las cosas que producen tensiones en todas las personas y que muchas veces no podemos evitarlo, son las actitudes ariscas, actitudes cortantes, desafiantes. Podemos ver nosotros por qué Moisés en un momento u otro se le desapareció su paz. Porque habían actitudes ariscas, cortantes, desafiantes del pueblo de Dios hacia él. Y entonces, ante toda esta situación, Pablo, inspirado por Dios, nos va a decir: en lo que dependa de ustedes, estad en paz con todos los seres humanos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hacer realidad este objetivo? Porque poner la paz es un desafío grande para todos nosotros. Porque hay circunstancias que nos tocan a nosotros profundamente, son tan profundas que nos impulsan a romper la paz. Y uno se pregunta por qué. Y justamente porque hay situaciones que nos desbordan a todos. Por ese motivo, sería bueno que nosotros podamos mencionar aquí esta mañana 4 herramientas que nos van a ayudar a conseguir el objetivo. La primera herramienta que el Señor nos da es el control. ¿Cómo definirías tú el control? Bueno, a ver si están de acuerdo con lo que yo digo. Para mí, el control, yo diría que es tomar las riendas de una situación, ¿cierto? No permitiendo que la situación tome las riendas de uno mismo. ¿De acuerdo? Ahora, en un mundo donde suceden tantas cosas que nos provocan, es muy importante evitar eso que se llama las reacciones rápidas. ¿Han escuchado el dicho? Cuando te enojes, antes de hablar, antes de hacer algo, cuenta hasta 3 o hasta 10. Muchas veces no alcanzamos a contar nada y somos de reacción rápida, espontánea. Y después que las decimos, después que las hacemos, nos encontramos arrepentidos. Qué importante es evitar esas reacciones. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Teniendo el control de uno mismo. Fíjense que se ha demostrado que lo que decimos y lo que hacemos depende de lo que tenemos aquí en el pensamiento. Y es verdad, todo lo que tenemos en nuestra mente es lo que reflejamos hacia afuera. Por eso, el consejo que Dios nos da en su palabra es muy oportuno en este momento y que está registrado ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahí dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Control propio. La segunda herramienta es la paciencia. La paciencia es el complemento del control, es decir, el control sin la paciencia no funciona. Pero cuando uno junta estas dos cosas, la cosa cambia. Porque la paciencia es la capacidad de esperar. Y como dije anteriormente, todos queremos que la cosa sea así, espontánea. Y entonces la paciencia nos ayuda en ese sentido. Fíjese que todo lo que vale en la vida requiere de un tiempo de espera. Y por ese motivo el control necesita el complemento de la paciencia. La otra herramienta es la comprensión. Y fíjese que curiosamente la paciencia tampoco puede funcionar por sí sola. Necesita el apoyo de otra virtud y esa se llama comprensión. Y la comprensión es el alimento de la paciencia. ¿En qué sentido? Porque
para que la paciencia sea resistente, para que sea duradera, necesita saber el porqué de algo. Y esa necesidad la cubre la comprensión. Cuando la paciencia no entiende el porqué de algo, entonces poco a poco se va agotando esa paciencia y finalmente se desvanece. Por eso es que siempre tenemos que tener eso, pensar el porqué de algo. Somos rápidos para juzgar a nuestros hermanos. Hermanos, aquí nos está diciendo el Señor que antes que yo juzgue a mi hermano, me pregunte el porqué, la actitud de ese hermano o esa hermana. Tengo que ser comprensivo. Jesús nunca pensó mal de las personas, fue comprensivo. Tuvo el control de la situación y fue paciente. Y la última herramienta es el perdón. Y yo creo que el perdón es uno de los dones más valiosos que Dios puso en nuestras manos. Pero es una lástima que este asunto del perdón se haya entendido mal. Fíjese que con el perdón así bien enfocado, ¿ya? Uno va descubriendo que ese perdón es como una medicina. Es una medicina mágica que sirve para cambiar las situaciones, que arregla los daños y también evita el sufrimiento. Y eso es una gran verdad. Y en la línea de nuestra reflexión que estamos teniendo ahora, el perdón es el calmante de la paz. El perdón es una tremenda medicina para el que ha sido ofendido y también para el que ofende. Para ambas partes el perdón es una tremenda medicina. Porque cuando yo perdono, me siento aliviado de que alguien me haya herido, que haya sido injusto conmigo, que haya creado un clima de tensión. Porque ese perdón es el medio que me ayuda a mí a controlar la situación y poder conseguir la paz. Y cuando yo he ofendido a mi hermano y soy incapaz de ir a pedir perdón, todo ese tiempo que yo no he decidido ir a pedir perdón, mi vida es un desastre. No puedo conservar la paz en mi corazón. Pero cuando yo me atrevo a ir y pedir perdón y ese hermano me perdona, entonces hay paz en mi corazón. Es una medicina mágica. Por eso Jesús dirá, perdónense los unos a los otros y perdónenlo todo. Ese es el mejor remedio. Ahora, para poner en práctica todo esto, necesitamos de una gran ayuda. Para poner el mundo en paz necesitamos la ayuda divina. ¿Y saben cómo se llama esta ayuda? Se llama gracia. La gracia intenta resaltar una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que la gracia nos es dada a nosotros en forma gratuita, sin que nosotros la merezcamos. Es como cuando los padres brindan a sus hijos su ayuda con el fin de que tengan éxito en la vida. Dios provee para nosotros de su ayuda con el fin de que nuestra vida goce de alegría y satisfacción. Pero también tenemos que tener cuidado porque hay un peligro en esta ayuda. Y Pablo nos advierte a nosotros de este peligro. Y lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice, así pues, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
El peligro que Pablo menciona consiste en tener la ayuda divina en nuestras manos y no hacer uso de ella. ¿Y saben por qué? Fíjense que el tiempo ha mostrado de vidas de muchas personas que prometían éxito, terminaron en el fracaso, porque ellos no aceptaron la gracia de Dios. El motivo no fue por no poder, sino porque ellos no hicieron uso de esa gracia. Y por eso sí es importante eso, hermano, porque despreciar la gracia de Dios es un tema serio que trae consecuencias muy lamentables para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que recordar que sin la gracia de Dios nosotros no podemos vencer en la vida. Y otro propósito más importante, sin la gracia de Dios, el propósito que Dios tiene para ti y para mí no se puede cumplir. Y ya termino. Y quiero terminar diciéndoles que Dios pone delante de cada uno de nosotros un hermoso reto. Y que es la última parte del versículo que estudiamos. Estar en paz con todos los seres humanos. Y hay dos situaciones que pueden impedir que esto se haga realidad. Por un lado está nuestra fidelidad a Dios y por otro lado es que nos veamos impotentes ante las circunstancias que nos rodean. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, en el primer caso no podemos hacer mucho porque la fidelidad de Dios es prioritaria, pero en el segundo caso sí podemos hacer mucho. Dios nos da su ayuda y nos pide una cosa, que no menospreciemos su gracia, como lo dijo Pablo en el versículo que leímos anterior. La gracia de Dios es un regalo para nosotros que no merecemos. Y esto sí que nos cuesta creer a nosotros muchas veces. Porque tenemos que tener la diferencia de lo que es un regalo y lo que es un premio. El regalo llega aunque tú no te lo merezcas, porque la persona que te regala quiere regalártelo. El premio te lo dan por tu esfuerzo, porque tú hiciste algo. Y es por eso, mis hermanos, yo siempre digo, si tú vas a hacer algo, hazlo porque amas a Dios. Nunca hagas algo que no quieres hacer. Tú tienes que hacer algo porque tú quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo. Esa es la diferencia grande. Yo tengo que venir a la iglesia, tengo que venir a predicar, porque tengo que hacerlo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? A lo mejor nadie. Por eso tengo que hacerlo. Si tú vienes con esa actitud, no lo hagas. Cuando yo entrego mi corazón al Señor, estoy aceptando una responsabilidad. Y la única manera de yo poder cumplir esa responsabilidad es estando cerca de Dios, aceptando su gracia, día a día. Y cuando yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo y voy a hacer todo lo que esté posible, con la ayuda del Señor, de sembrar la paz donde quiera que vaya. Que Dios nos ayude a usar la gracia de Dios, porque con ella sí o sí podremos ser vencedores. Que Dios te bendiga
Es mi deseo. Amén. Que así sea.